Ahí estamos. Ya, entonces, desde el capítulo 8 en adelante, como les dije, estamos viendo el tema de los tres seres espirituales. Vimos la clase 8, a Dios, ya, a Dios, vimos el Dios único, la revelación del Dios único en el Antiguo Testamento, la revelación de la Trinidad, de Dios como Trinidad en el Nuevo Testamento, de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Vimos luego una clase acerca del mundo espiritual, viendo estos tres espacios y los tres temas que asociamos a estos tres espacios. El tercer cielo, con el tema de la herencia del Hijo en el trono, el segundo cielo con el tema del juicio del diablo, y el primer cielo con el tema de la salvación del hombre. Ya luego vimos en la clase 10 el tema de los ángeles, hicimos una introducción general a lo que la Biblia nos habla acerca de los ángeles. El capítulo 11 avanzamos viendo los ángeles caídos, y el 12 los espíritus de seducción. Entonces hemos estado, o tuvimos 3 clases para mirar la totalidad de lo que la Biblia nos dice acerca de los ángeles. Ángeles buenos, ángeles malos, y esta zona gris que son los espíritus de seducción en medio. ¿Ya? La clase anterior, el capítulo 13, estuvimos revisando al hombre como un ser espiritual, ¿verdad? Vimos ahí una teoría bien interesante sobre la formación del hombre, que podríamos llamar, es una teoría que diferencia, digamos, la creación del hombre en capítulo 1 de Génesis con el relato de Génesis 2, que nos estaría hablando de una ascensión del ser humano a un ser espiritual, y de el hombre como ser espiritual dentro del huerto de Edén, y luego el capítulo 3 de Génesis ya nos relata la caída. Entonces, hemos estado mirando los tres seres espirituales desde el capítulo 8, y hoy día terminamos de mirarlo con el tema de los demonios. Ya dejamos para el último el tema de los demonios, después de haber ya considerado a Dios, a los ángeles y al hombre, porque el tema de los demonios es bastante complejo, ya de mirar en la escritura, o sea, complejo más que nada, yo creo, en el tema de la identidad de los demonios, de cuando uno se pregunta, oye, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que son los demonios? Porque la Biblia, como ustedes ya se han leído la Biblia, se han dado cuenta, ¿verdad?, que la Biblia no está sistematizada, ni contiene tampoco explicaciones al estilo como nosotros estamos acostumbrados a que hayan explicaciones en libros, ¿verdad? No hay un apartado para cada una de las cosas, un glosario o alguna cosa por el estilo, sino que hay muchas cosas que la Biblia da por sentada, que la Biblia da por entendido. La Biblia, por ejemplo, no se mete en una discusión para tratar de defender la existencia de Dios. ¿Ya? Entonces la Biblia da por sentado de que Dios existe, de que Dios es. No hay una explicación al estilo de libros de teología sistemática, por ejemplo, sino que se subentiende. Algo parecido ocurre con el tema de los demonios. En el Nuevo Testamento hay muchas referencias a los demonios. Si ustedes leen el Evangelio de Marcos, por ejemplo, que es el evangelio más corto, casi en cada uno de los capítulos tenemos interacción de Jesús con demonios, ya con espíritus inmundos, y también, como les digo, se da por sentado que se entiende lo que son, ¿verdad? Aunque nosotros, después de 2000 años, en una cultura muy distinta a la que había en ese entonces, muchas veces nos quedamos así mirando qué es lo que es los demonios. Y con el tema de los demonios en la iglesia actual, el día de hoy, tenemos dos extremos muy polarizados, ¿no? Con el tema de la demonología. Tenemos en un extremo iglesias que no hablan del tema, que para ellos el tema de los demonios es algo, incluso algunos dicen que era un tema solamente cultural del tiempo de Jesús, y que ahora, como entendemos lo que son los virus, las bacterias, ya entendemos científicamente el tema de las enfermedades, entonces ya no, es decir, los demonios eran una forma de explicar las enfermedades que tenían en ese tiempo, ya una cosa así. Por eso ni siquiera tocan el tema, no hablan el tema ni nada. El otro extremo ya del espectro de
de las iglesias evangélicas el día de hoy, están totalmente, digamos, abordan el tema de la demonología con mucho misticismo, y están viendo demonios y espíritus inmundos en todos lados, en cualquier lugar, en la comida que se come, en la ropa que se usa, en el símbolo de la zapatilla, ¿verdad? Y piensa que podemos estar contaminados por cualquier cosa y andan echándole aceite a todas las cosas, ¿verdad? Y ungiendo todos los rincones, ¿verdad? Entonces hay dos extremos, ¿ya? El tema de la demonología el día de hoy se ha extremado de un polo de iglesias que no tocan el tema, ¿verdad? Que no consideran el tema de la demonología, precisamente para escapar del misticismo que envuelve la demonología. Y por otro lado tenemos iglesias que centran todo su quehacer en el tema demonológico, que cualquier cosa es demonio, que cualquier tipo de manifestación es demoníaca, y que recurren a prácticas de lo que se llama el día de hoy guerra espiritual, donde se ha hecho un abuso muy grande de la escritura principalmente. Ya se toman textos del Antiguo Testamento, se sacan de contexto totalmente para justificar prácticas de guerra espiritual. Ya seguramente ustedes conocen, ¿verdad? Movimientos, se conoce actualmente como movimientos de guerra espiritual, donde incluso se hacen se hacen algunas divisiones internas, se le habla de guerra espiritual de alto nivel, hay algunos que han tomado aviones para ir a reprender espíritus de más arriba, otros se han sumergido en buzos para ir a reprender espíritus debajo del mar, ¿verdad? Se lleva a un extremo el tema de la demonología, pero necesitamos, ¿verdad? Necesitamos un equilibrio que es el equilibrio que nos da la escritura, ¿ya? Entonces, la idea es mirar la Biblia, como es el lema de Academia Berea, volvamos a la Biblia, volvamos a las prácticas bíblicas, veamos lo que la Biblia nos dice. Y lo que encontramos en la Biblia, así como un primer acercamiento, es que los demonios son reales. Ya, en primer lugar, partamos de eso. Ya, los demonios no son una personificación de los dilemas internos del ser humano, como a veces se toma, ya filosóficamente hoy día se dice, ¿verdad? Lucha con tus demonios internos, ¿verdad? Se han escuchado esa expresión, ¿verdad? Como que los demonios fueran la personificación de nuestros problemas emocionales o de las cosas que tenemos dentro. La escritura nos dice que los demonios son seres reales, ya se nos presentan como seres reales que hacen obras en los seres humanos y que entran en los seres humanos, ya que entran en las personas. Vamos a ver las obras de los demonios, ya vemos que causan enfermedad, accidentes y toda cosa trágica en contra del ser humano. Vemos al Señor Jesús lidiando con los demonios constantemente, al punto que todo el ministerio de Jesús lo podemos resumir en en tres prácticas. Jesús enseñaba, Jesús predicaba y Jesús sanaba y echaba fuera demonios. Ya, esas tres prácticas constituyen la base del ministerio de Jesús: la predicación, que era como la exhortación pública de la palabra; la enseñanza que Jesús le ejerció en privado con los 12, donde dice que les explicaba el reino de Dios, ya les explicaba las parábolas y todo lo que Jesús enseñaba, se lo enseñaba a cada uno; y Jesús sanaba y echaba fuera demonios. Que esas dos prácticas las podemos juntar en una, porque siempre van unidas. Siempre se dice en la escritura, y echaba fuera los demonios y sanaba a los enfermos, ya como parte de una misma cosa o de una misma práctica. Jesús liberaba y sanaba la enfermedad. Y muchas veces cuando el demonio salía o el espíritu inmundo salía, la enfermedad quedaba sana. Entonces, eso es lo que vemos a una primera aproximación, que los demonios son seres reales y que los demonios causan enfermedad y que Jesús los echaba fuera. Ya, esos tres principios, digamos, son la base de nuestro entendimiento correcto acerca de los demonios. Ya, los demonios son reales, los demonios causan enfermedades, accidentes, situaciones reales en las personas, y que Jesús tiene la autoridad en todo contexto de echarlos fuera,
No hubo nunca un demonio que Jesús no pudo echar fuera. Sí vemos demonios que los discípulos no pudieron echar fuera, pero vemos que todo lo espiritual, digamos, el reino de tinieblas se inclinaba ante Jesús continuamente. Incluso tenemos el relato que más se recuerda del Evangelio de Marcos, es el endemoniado Gadareno. No sé si ustedes se recuerdan que Jesús le pregunta su nombre y el demonio hablando dice: Legión me llamo porque somos muchos. Hablando como con una sola voz, multitud de demonios que estaban dentro de este hombre. También se habla de María Magdalena, dice la Escritura, de la cual Jesús echó fuera 7 demonios. ¿Ya? Entonces, la Biblia habla con mucha soltura acerca de los demonios como espíritus inmundos, habla con mucha soltura de estos seres, ya que a los que vamos a mirar el día de hoy. Entonces vamos a comenzar hablando en primer lugar acerca de la maldición, ya la relación entre la maldición y la incredulidad. Luego nos vamos a ir a revisar la identidad de los demonios, para terminar viendo la obra de los demonios, lo que los demonios hacen. Ya vamos a agrandar esto un poquito. Ahí estamos. Entonces, Mateo 25:41, vamos a comenzar por ahí. Fíjense lo que Jesús está diciendo. Dice que en el final día Jesús va a repartir a los seres humanos a un lado y a otro. Van a estar los seres humanos de la mano derecha y los de la mano izquierda. Y dice entonces, dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces vemos que la expresión maldito, como consideramos o estudiamos la palabra maldito, porque es la expresión de, digamos, se habla de demonio y de espíritu inmundo o de espíritu maldito. La maldición, cuando la Biblia habla de maldición, siempre se refiere a hombres en primer lugar. Ya la Biblia dice que en Adán todos mueren, y la expresión para referirse al pecado universal, ¿verdad? Quiere decir que toda la humanidad completa está bajo la maldición por el pecado, son espíritus malditos. Cuando la Biblia habla de maldición, nunca se refiere a ángeles, ya es haciendo como una introducción a lo que los demonios podrían ser. La Biblia, cuando habla de maldito, nunca se refiere a un ángel maldito, nunca habla de un ángel en términos de ángel maldito, aunque tenemos los ángeles caídos, ángeles que cayeron, ángeles que pecaron, que se rebelaron, pero nunca habla de un ángel en términos de maldito, pero sí habla de seres humanos en términos de malditos. Aquí Jesús tiene a los seres humanos, a la raza humana, ¿verdad? Y a todos aquellos que no reciben la gracia de Jesús, Él les llama con este término malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno es un lugar que Dios no crea para el ser humano. El infierno es un lugar que Dios crea para el diablo y sus ángeles. Está creado para los espíritus que rechazan a Dios, que están en rebelión abierta en contra de Dios. No son espíritus que se van por debilidad al infierno. Ninguno se va a ir por la debilidad de la carne al infierno. Ya, es decir, ninguno se va a ir porque diciendo: es que yo quise estar con Dios, sí, pero tuve debilidad y por eso, ¿verdad?, me fui al infierno. Ya no, ninguno se va a ir por eso. Se van a ir por incredulidad, se van a ir por rechazar a Jesús, por voluntariamente echar fuera a Jesús de sus vidas. Esos espíritus se mantienen bajo la maldición que vino desde Adán en adelante. Ya el infierno está preparado, por eso dice, para el diablo y sus ángeles, que son los primeros que se rebelan. El diablo, junto con todos los ángeles, que ya revisamos eso, se rebelan en el cielo en contra del orden de Dios, se van en contra de lo que Dios designó en los cielos mientras llegaba el Hijo a heredar el trono. Y estos ángeles tienen una abierta rebelión y quieren tomar el trono por la fuerza.
Estos ángeles son apartados, dijimos, descienden vivos al Seol, fueron encerrados en prisiones de oscuridad para esperar el juicio del gran día, para esperar el juicio cuando el Señor Jesús viniera a la tierra. Y cuando estos espíritus son encerrados, ¿verdad? Estos espíritus ya no pueden volver a ser restaurados para volver a estar con Dios. Dios no tenía preparado ninguna salida para los ángeles. El ángel que se revela ya no tiene posibilidad de ser restaurado en su posición anterior, porque no hay, ¿verdad? Dios no preparó ninguna redención para los ángeles. Pero cuando Dios crea al ser humano, Dios sí prepara un camino de redención. En el caso de que el ser humano se perdiera, se rebelara en contra de Dios, Dios ya tenía preparado un camino de escape. Dios tenía preparado un rescate para el ser humano, que era la muerte de su propio Hijo. Jesús, al encarnarse, tomaría el pecado de los seres humanos para morir por ellos y que ellos libremente pudieran entrar en la gloria del cielo. Y fue lo que ocurrió. Adán se revela siguiendo, ¿verdad?, la influencia de esta serpiente que entra al huerto de Edén. Adán cae, es un acto de rebelión en contra de Dios, de desobediencia, y esa desobediencia trae maldición al ser humano, trae pecado. El pecado es la separación de la gloria de Dios, la enajenación total de Dios, y esta separación nos constituyó una raza maldita. Fuimos seres humanos maldecidos bajo la maldición del pecado y de la muerte. Tuvimos que esperar mucho tiempo desde Adán hasta la venida de Cristo, para que Cristo viniera a redimirnos, para que Cristo viniera a morir, tomar el pecado de toda la humanidad, poner ese pecado sobre él y recibir él la ira de Dios, recibir él el pago de la muerte por ese pecado. Él muere por nosotros. Nosotros tendríamos que haber muerto, pero muere él en sustitución, muere él en nuestro lugar. Todo eso estaba prefigurado ya con los sacrificios del Antiguo Testamento. Entonces, somos espíritus malditos. El ser humano es un espíritu bajo maldición mientras no reciba la redención de Cristo. Y eso tenemos que tenerlo muy presente. Ya sé que esto lo dijimos anteriormente, pero es necesario volver a recordarlo ahora que hablamos acerca de los demonios. El ser humano es una raza separada y apartada de la vida y de la gloria de Dios. Vamos a ir avanzando. ¿Qué relación tiene la maldición con la incredulidad? ¿Ya? Podríamos decir que en parte son como sinónimos, pero la incredulidad se refiere al espíritu, mientras la maldición se refiere al cuerpo. Ya podríamos decir que la maldición es una manifestación física de la incredulidad. La incredulidad es la raíz. ¿Ya? La maldición, podríamos decir, es lo que sale de la tierra en la planta, lo que se ve, la hoja, el fruto. ¿Ya? Todo espíritu que tiene incredulidad, van a haber brotes de maldición. La maldición se asienta en la incredulidad. Por eso el pecado, básicamente, el pecado siempre es incredulidad, es falta de fe. Por eso Jesús dijo que el Espíritu Santo iba a venir, ¿se recuerdan? Dice, a convencer al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. O sea, siempre, todo pecado, básicamente es no creer en Cristo, en no creer sus palabras, no alcanzar sus promesas, rechazar de algún modo lo que Él ha dicho. Y yo siempre digo, todos nuestros temores, todas nuestras dificultades, nuestros desánimos, nuestras frustraciones, todo, ¿verdad? Lo malo que podamos tener tiene como base siempre, ¿verdad?, la incredulidad, una falta de alcanzar la inspiración necesaria en las palabras de Jesús. Y la incredulidad da como fruto la maldición. ¿Ya? Entonces, entendemos, si definimos de esta manera incredulidad y maldición, entendemos que solo los seres humanos pueden ser malditos. ¿Por qué? Porque los ángeles no tienen cuerpo. ¿Verdad? Es decir, los ángeles, si bien son incrédulos, no se enferman. Ya los ángeles caídos están en abierta oposición delante de Dios, pero nunca sufren de enfermedad. ¿Ya? Es decir, no tienen un cuerpo en el que la maldición se desarrolle, ¿verdad?, se muestre,
Nunca vemos un ángel enfermo, no hay registros en la escritura de un ángel sordo, de un ángel mudo, de un ángel que esté cojo, o de un ángel que tenga, ¿verdad?, alguna de estas dificultades que nosotros tenemos siempre por causa de la carne. Los ángeles son espíritus. Nosotros, si bien somos espíritus, pero tenemos un cuerpo, habitamos, somos un espíritu habitando en una casa, y en esta choza, ¿verdad?, que Pablo le llama choza, en este cuerpo. Y este cuerpo sufre de diversas cosas continuamente. Entonces, en el huerto de Edén, dice, el diablo usó la serpiente como instrumento para engañar a la mujer y hacer que Adán cayera en desobediencia. El diablo logró que Adán actuara con incredulidad. Adán tenía un mandamiento y Adán tenía que creer en Dios por este mandamiento, pero el diablo operó en su mente de tal forma que Adán dudara de Dios, que Eva en primer lugar, ¿verdad? Adán cae después por la palabra de su mujer, pero el diablo hizo que Eva de alguna manera pensara mal de Dios, ya de alguna manera dudara de las buenas intenciones de Dios. Él, en verdad, el diablo muy astuto, él le dice con que no los dejó comer de este fruto, y luego les dice, este fruto es el mejor que hay, con este alcanzan sabiduría, ¿verdad? Con este fruto es tremendo, ¿verdad? Lo que pasa es que Dios no quiere que sean como Él, ¿verdad? Lo que pasa es que Dios tiene miedo de que ustedes, ¿verdad?, sean grandes y por eso no les permitió comer este fruto. Es decir, le metió en la cabeza de que Dios tenía malas intenciones con ellos y que lo mejor que podían hacer era desobedecer a Dios y tomar el fruto. Y Eva hace caso, come del fruto y luego da a su marido. Actuaron con incredulidad, actuaron con engaño, actuaron atribuyéndole a Dios algo que Dios nunca tiene, ¿verdad? Que es mala intención, que es malicia en el corazón. Dios no actúa jamás de esa manera. Dios no actúa jamás por temor, porque algo lo amedrenta, porque algo lo amenaza. No actúa nunca de esa manera, ¿verdad? No vemos que el corazón de Dios sea de esa manera. Entonces, desde Adán los hombres nacen con un espíritu incrédulo. Esta incredulidad es la que se llama pecado original. Ya todos los descendientes de Adán portan este espíritu incrédulo que se traduce en maldición en el alma y en el cuerpo. Cuando la maldición aparece, ya sea en el alma o en el cuerpo, sabemos que es producto de la incredulidad y producto del pecado, que está en el hombre. ¿Ya? Por ejemplo, vamos aquí a ver un ejemplo. Cuando la carne vuelve al polvo, ya sabemos que nuestro cuerpo va a volver a la tierra. Sin embargo, al parecer, ya por el registro bíblico, la maldición permanece y queda latente dentro del espíritu. Y vamos a ver este texto de Marcos 9:25, que es muy revelador para hablarnos acerca de los demonios y de la identidad de estos. Fíjense lo que dice aquí Marcos 9:25, si pueden lo leen conmigo, está ahí en la parte de abajo de la lámina. Dice, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces aquí, fíjense que Jesús está hablando, reprender significa literalmente retar, ¿verdad? Significa literalmente hablar con violencia. Y Dios no le habla con violencia al muchacho, le habla con violencia al espíritu que está causando la enfermedad de este muchacho. Y Jesús le atribuye la enfermedad no al niño, sino al espíritu que está dentro de él. Y Jesús le dice, espíritu mudo y sordo. Entonces, la mayoría, digamos, explica este versículo diciendo que se llama espíritu mudo y sordo porque causa esta enfermedad, ¿verdad? Porque al entrar en el cuerpo de este niño le produjo esa enfermedad y por eso toma el nombre. Sin embargo, eso es también cuestionable. Ya lo más directo, lo que digamos está más a la mano para sacar de este versículo, la primera observación que miramos es que en realidad
el espíritu es mudo y sordo porque carga esa maldición. Y si carga esa maldición es porque cuando alguna vez estuvo en la carne, manifestó esa maldición él mismo. Es decir, como aparece aquí en el dibujito que tenemos, el ser humano está compuesto por cuerpo, que sería este anillo exterior, y en el interior estaría el espíritu. Cuando el espíritu tiene incredulidad, ¿verdad? Cuando el alma rechaza el evangelio de Jesucristo, claramente se va a manifestar maldición de alguna manera, y en este caso se manifestó en forma de ceguera. Ya esta línea que está ahí, podríamos decir, es una herida, una llaga, que sería la ceguera en este hombre. Pero cuando este hombre muere, el cuerpo vuelve al polvo, el espíritu se mantiene, pero el espíritu carga esta maldición que tenía mientras estaba en el cuerpo, por lo tanto se transforma en un espíritu ciego, por decirlo así. Ya no es que el espíritu no pueda ver, ya claramente cuando hablamos de un espíritu, los sentidos son otros, ¿verdad? No son los mismos sentidos que vamos a tener mientras estamos en el cuerpo, pero cuando el cuerpo es destruido se mantiene un espíritu ciego, que al entrar en otro cuerpo va a producir ceguera en aquel cuerpo en el que entre, en el nuevo hospedador de ese espíritu. Y ese espíritu va a causar la misma maldición que él tenía. Ya, esa es más o menos la figura de lo que planteamos como la actividad de los demonios. Eso ya nos da buen pie para hablar directamente de la identidad de los demonios. Vamos a ver estos versículos a continuación. ¿Ya? En primer lugar, decir que hay hartas teorías, o sea, hay hartas, el tema de la demonología claramente no es un tema que esté cerrado, no es un tema que todos estén de acuerdo. Hay una gran cantidad de creyentes, o digamos de movimientos, que asocia a los demonios con ángeles, que dicen, no, los demonios son un tipo de ángeles, aunque hay varios problemas con esa postura. ¿Ya? El principal problema es como les dije antes, que los ángeles nunca los vemos actuando como un demonio, como la Biblia nos muestra a los demonios. ¿Cómo la Biblia nos muestra a los demonios? La Biblia muestra que los demonios son temerosos, tienen miedo, cuando se encuentran con Jesús tiemblan. Los demonios, según las propias palabras del Señor, salen del cuerpo y quieren volver a entrar al cuerpo, es decir, no se sienten bien fuera del cuerpo. El Señor Jesús dijo, hablando de Israel, dijo, a Israel le va a pasar lo mismo que ocurre cuando un demonio sale de un hombre. Y Jesús dice, cuando el demonio sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Y cuando no haya reposo, él dice, volveré a la casa de la que salí. Y entonces toma otros 7 espíritus peores que él, dice Jesús, y vuelven todos juntos a esa casa, y cuando llegan la encuentran limpia, dice, y desocupada, y entran a esa casa, y la situación del hombre viene a ser, la situación, digamos, postrer situación del hombre viene a ser peor que la situación primera, ¿verdad? Teniendo un puro espíritu inmundo, ahora tiene 7 peores que él. Y Jesús ocupó esta parábola de este hombre que sale un demonio y vuelven 7 para hablar de lo que va a ocurrir a Israel como nación, ¿verdad? Por haberlo rechazado a él, ¿verdad? Es decir, Jesús dijo, Israel al rechazarme va a quedar peor que antes. Y utilizó la figura de este endemoniado para mostrar lo que iba a ocurrir a una nación. Pero cuando Jesús habla de este endemoniado y hace esta figura, este tipo de parábola que hace, la parábola es correcta, ¿verdad? Es decir, Jesús efectivamente no está inventando una historia ficticia para decir lo que le va a ocurrir a Israel. Jesús realmente está diciendo, cuando el demonio sale de una persona, anda angustiado buscando reposo y no lo encuentra, quiere volver a la casa de donde salió. Es decir, el demonio se nos muestra en la Escritura como un ser que solo encuentra cierto tipo de descanso dentro de la persona. Y por eso vemos que los demonios siempre lucharon por no salir,
Inclusive cuando Jesús, hablando del endemoniado gadareno, los demonios le pidieron por favor que los mandara a los cerdos, eran, ¿verdad?, que los mandara al cuerpo de los cerdos, que no los echara al abismo, dijeron ellos, todavía no ha llegado nuestra hora. Entonces vemos a demonios que se resisten en salir, que no quieren abandonar el cuerpo y que se sienten mal fuera del cuerpo. Eso choca mucho con lo que nosotros sabemos de los ángeles. ¿Ya? Los ángeles nunca los vemos queriendo entrar en una persona. Se nos dice en la Biblia que los ángeles son mayores en fuerza y potencia que el ser humano, es decir, que el ángel tiene más fuerza que un hombre común. Eso, ¿verdad?, claramente debilitaría al ángel entrar en una persona, lo haría, digamos, menos efectivo. El ángel puede desplazarse grandes distancias, ¿verdad? No tienen que tomar micro ni pagar, ¿verdad?, ni pagar el pasaje. Y cuando entra un ser humano va a quedar limitado por la carne de ese ser humano. Entonces, por lo que vemos de la revelación de la Escritura, de lo que son los ángeles, choca mucho con la figura de los demonios. Entonces, algunos teólogos dicen que los ángeles, perdón, que los demonios son ángeles, pero de una categoría muy baja, ¿ya? Así se sacan un poco se sacan un poco de encima el problema. Ellos dicen, no, los demonios son ángeles, pero de una categoría muy menor, muy baja, ¿verdad? Una clase especial de ángeles. Eso claramente no tiene apoyo bíblico, pero lograría quizá explicar este problema. Esa es una posición. Otra posición es la que ya yo les comenté antes, que cuando vimos al hombre, que es la que algunos dicen que los demonios son una clase especial de espíritus de seres humanos que habían antes de Adán. Ya, es decir, que había una generación preadámica de hombres, ya, de una clase especial de hombres, de seres humanos, que murieron o que se extinguieron cuando el diablo vino y cayó en la tierra. Entonces ellos dicen, el diablo fue expulsado del cielo, cayó en la tierra, y cuando cayó destruyó toda esa primera civilización, y los espíritus de esas personas, de esos seres, son los actuales demonios. ¿Ya? Esa es otra explicación que hay acerca de los demonios. Ya les dije que esa explicación no me, o sea, por lo menos no me acomoda, porque es muy extra bíblica. Hay que, ¿verdad?, tragarse toda una historia de una creación anterior que no aparece en la Biblia ni directa ni indirectamente. Entonces, por eso me complica, ¿no? Y la tercera opción es la que vamos a plantear y la que vamos a defender el día de hoy, o la que planteamos en la clase de Academia Berea, que es que los demonios son efectivamente espíritus de personas. Son espíritus de personas muertas, espíritus de personas que murieron sin Cristo. Estas personas que mueren sin Cristo no van al paraíso como las que sí mueren en Cristo. Las personas que mueren en Cristo van al paraíso, y lo sabemos por este ladrón que muere al lado de Jesús, ¿se acuerdan? A este que Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, en un lugar especial, un lugar de donde se espera el reino de los cielos, se espera la resurrección. El paraíso es el lugar donde van las almas que han creído, que guardan la fe del Hijo de Dios y que han sido redimidas de la maldición. Pero los espíritus que guardan incredulidad, que no han recibido la fe, no van a ese lugar, se mantienen en el Hades, se mantienen en el Seol, se mantienen, digamos, no vienen ángeles a buscarlo para llevarlo al paraíso, queda vagando, queda en este lugar, y estos espíritus de incrédulos son lo que creemos, son los demonios. ¿Ya? ¿Qué referencia bíblica tenemos para defender esta posición? Es lo que vamos a ver a continuación. No hay referencia bíblica directa, ya no hay un versículo que nos diga efectivamente si los demonios son espíritus de muertos, pero hay estas referencias, no sé si llamarlas indirectas, pero son relaciones entre versículos, o relaciones entre hechos, ¿verdad? Por ejemplo, en Hechos 16:16 vemos que
el apóstol Pablo se encuentra con una muchacha que tiene un espíritu de adivinación. ¿Ya? Entrando en la ciudad, esta muchacha dice que le salía al encuentro diciendo: escuchen a estos hombres que vienen de parte de Dios, etc. Y que esta muchacha dice que daba gran ganancia a sus amos adivinando, y que en un momento Pablo ya no soporta esta situación. Pablo discierne que es un espíritu de adivinación, un demonio, y Pablo enfrenta a esta mujer y le dice: espíritu de adivinación, sal de esta mujer. Dice que el espíritu sale de la mujer y la mujer ya no puede adivinar. Eso causó que los dueños o sea, los que ganaban, digamos, a costa de lo que esta mujer hacía, se fueron en contra de Pablo, de su equipo, y lo echaron de la ciudad. ¿Ya? Entonces había un espíritu de adivinación que obraba, que trabajaba en esta muchacha. Y vemos Isaías, si nos vamos al Antiguo Testamento, en Isaías 8:19 dice lo siguiente. Dice: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Aquí Isaías está hablando de una práctica del pueblo de Israel de ir a preguntarle a los adivinos, de ir a preguntarle a los que desarrollaban un espíritu de adivinación y podían saber el futuro. Y aquí Isaías está diciendo que, o sea, Dios hablando por medio del profeta Isaías, dice que cuando vengan a decirles que vayan a los adivinos, ellos respondan: ¿acaso Israel no tiene un Dios? ¿Acaso no tenemos un Dios a quien consultar? ¿Vamos a preguntar a los muertos por los vivos? Es decir, el pasaje de Isaías nos está diciendo que consultar a un adivino, consultar a alguien que ve la suerte, ¿verdad?, para el futuro, es consultar a los muertos por los vivos. Es decir, es preguntarle a los muertos qué va a ocurrir con los vivos. La palabra muerto que se usa ahí en Isaías es el hebreo mot, lo vamos a ver más adelante, que hace referencia a hombres muertos, a personas muertas, ¿ya? O antepasados. Es como ir a preguntarle a los antepasados, como ir a preguntarle a los que ya murieron acerca del futuro. Entonces vemos esta relación de pasajes. En el Nuevo Testamento vemos que el espíritu de adivinación de la muchacha es un demonio, y en el Antiguo Testamento vemos que el espíritu de adivinación es consultar a los muertos, lo que nos relaciona los demonios con personas muertas. Ya vamos a ver la siguiente. Ya, la siguiente relación, digamos, de versículos que hay está aquí en 1 Corintios 10:20. Ahí está. Y dice, 1 Corintios 10:20, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Es decir, Pablo estaba hablando de la ciudad de Corinto, era una ciudad comercial donde habitaba mucha gente, una ciudad muy grande, una ciudad muy importante en cuanto a la economía, y también una ciudad muy importante por sus templos paganos, donde se ejecutaban toda clase de sacrificios a los demonios, a los ídolos, a los dioses, digamos. Y aquí Pablo está diciendo, ¿verdad? Le está hablando a los corintios, porque había muchos que participaban de estos ritos y se convertían, venían a la iglesia, pero no dejaban de asistir a los ritos paganos. Entonces Pablo dice: oye, no les conviene ir a los ritos paganos porque están ofreciendo honor y están ofreciendo sacrificio a demonios. Él dice: lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, ¿verdad? Y yo no quiero que ustedes sean parte con los demonios, o sea, que participen, ¿verdad?, en adoración, en honra, en alimentar demonios. Y Salmos 106, 27, 28 dice, está hablando de las prácticas de Israel, y dice: y humillar a su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Se unieron, ¿verdad? Israel se unió a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Nos está diciendo que el sacrificio pagano, el sacrificio, ¿verdad?, a entidades,
¿verdad?, a divinidades locales de las tierras que habían ahí, era sacrificar a los muertos, el sacrificio de los muertos. Y está hablando del sacrificio precisamente a personas muertas, a antepasados. Esas prácticas que vemos en los pueblos antiguos, ¿verdad?, que habitaban en las inmediaciones de Israel, de sacrificar a los muertos, todavía los vemos en algunas culturas. Ya todavía, por ejemplo, eso de llevar ofrenda de alimento a los muertos se hace mucho en Corea. Cuando venían los coreanos para acá, nos comentaban ellos que había un día donde habían ofrecimientos de ofrenda a los muertos y se le llevaba alimento a los antepasados, ¿verdad? También es un rasgo cultural muy fuerte en México. No sé cuántos han visto la película Coco, ¿verdad? Que es una película que muestra, ¿verdad? Muestra la cultura mexicana y cómo ellos llevan ofrenda a los muertos, ¿verdad? Y en esa película también se ve la importancia que tiene la ofrenda para los muertos, ¿verdad? En el otro lado. ¿Verdad? También hay rasgos culturales que se apoyan en esto. Y Israel participaba de esto. Claramente ahí hay un juicio de Dios en Isaías, donde dice que ellos participaron también del sacrificio a los muertos. Y en el Nuevo Testamento, Pablo le dice a la iglesia, no participen en eso, porque lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican y no a Dios. Ya, esa es la segunda. Don Mauricio, dígame nomás. No sé si decirle profesor o pastor. Pastor, tengo solo, estoy de acuerdo con todo lo que está enseñando, solo tengo una parte que me da como, que es la parte en el libro de Lucas 16, donde habla del ¿Ya? rico y del pobre. Entonces dice que el pobre se fue al seno de Abraham. Y dice que el rico se fue al Hades y estaba como en una llama y pedía como que le dieran una gota de agua y hablaba de los hermanos. No sé si recuerda esa parte de la Biblia. Entonces, ahí Claro. como un poco podemos unir a lo que usted está hablando en este momento. Sí, hay una explicación que la voy a dar más adelante, de eso Ah, precisamente. ok, ¿Ya? ok, pastor. Sí. Sí, la tengo ahí, ¿verdad? Ya, Ya, es ok, que ok. ya, no voy a meter al tiro en ese tema, voy a verlo cuando veamos la, la esperanza de vida, se llama, ya de los demonios. Ya lo vamos a tocar ahí. Pero buena la observación. Al tiro relacionaste pasajes, súper, súper, súper bueno. Vamos a verlo en adelante. Vamos a ver la tercera, ya la tercera relación, ya que vamos a hacer, y luego creo que vamos a eso. La tercera es, perdón, ya no tengo esas dos nomás, ya tengo esas dos. Ya tengo en mente que hay una tercera, se la voy a incluir si es que recuerdo, pero anoté dos aquí. Ya, como les dije, las palabras muerto en Isaías y en Salmos se refiere a la palabra mut, que es morir, matar, perder la vida, ¿verdad? Y habla de muerte física, ya, porque alguno podría decir, no, es que a lo mejor se refiere a ángeles como muertos, porque son ángeles caídos o ángeles separados de Dios, pero no es muy difícil que la Biblia esté hablando con esta misma palabra de ángeles muertos, ¿ya? Sino que se habla siempre, en todo su uso, se habla de personas que mueren, ¿verdad? De personas muertas. Entonces, eso, ¿ya? Ahí más o menos le puse lo que dice el diccionario acerca de esa palabra, ya para que la lo vean después. Eh, ya hay más o menos lo que dice en el original. Aquí bien, ya esto que preguntaba Mauricio acá. Dicen, fíjense, vamos a hablar esto de los demonios, acerca de cuál es su rango de actividad, si pueden actuar por siempre, si hay un momento en que van a otro lugar. Vamos a mirar esto. Mateo 8:29 nos da una luz importante. Nos dice, fíjense que dice, clamaron diciendo, este es el endemoniado gadareno.
Dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Y esto es importantísimo, lo que el demonio, fíjense que le está reclamando a Jesús, no le está reclamando que lo eche fuera, ¿verdad? Sino que no le está reclamando que los atormente, sino que lo está atormentando antes de tiempo, ¿verdad? Entonces eso nos llama la atención, decimos, ¿por qué el demonio está reclamando un tiempo? ¿Verdad? Diciendo, Jesús, ¿verdad? Le dice, Hijo de Dios, has venido acá para atormentarnos antes de tiempo, ¿verdad? Es decir, ellos dicen, Señor, como le están diciendo, nos queda un poco, ¿verdad? No nos puedes, como que no puedes venir aquí, y este tiempo tiene que ver con ir al abismo. Por eso dice, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Es como que ellos están reclamando que todavía no tienen que ir al abismo. Decir, Señor, no puedes ahora interrumpir nuestra acción. Y inmediatamente después de ellos expresar este reclamo formal delante del Señor, ellos le piden permiso, ¿verdad? Como tienen mucho miedo, al parecer, de ir al abismo, le piden ir a los chanchos. Y le dicen, Señor, por favor, mándanos a los cerdos. Aquí las interpretaciones pueden ser variadas, ¿verdad? No sé, lo que yo creo personalmente es que los demonios sabían que Jesús no los iba a echar así nomás. ¿Por qué? Porque quizá eran muchos, ¿verdad? Y ellos sabían que al ser liberados tenían la posibilidad de ir a la ciudad o de poseer a mucha gente o de causar algún tipo de estrago. Y como estaban tan juntos y apelotonados, ellos pensaron, inmediatamente se les vino a la mente que Jesús los iba a mandar al abismo. Y eso es lo que ellos están reclamando, que todavía no es tiempo. Has venido acá digamos, a atormentarnos antes de tiempo. Y le piden ir a los cerdos, Jesús los deja ir a los cerdos se tiran por el despeñadero. Entonces, ¿qué podemos sacar de esto? Que ellos están pidiendo claramente ejercer un derecho de completar un tiempo o una esperanza de vida sobre la tierra. Y esto es lo que nos lleva, ¿verdad? ¿A dónde la Biblia nos dice que hay algún tipo de esperanza de vida o algún tipo de tiempo que tenemos para permanecer sobre la tierra que buscamos en la Biblia, ¿verdad? Si hay algo relacionado con eso. Y nos encontramos con un texto en Génesis 6:3. Que es cuando, si ustedes se recuerdan, este texto lo tomamos cuando se juntaron los hijos de Dios con las hijas de los hombres, ya cuando se empezaron a juntar los dos, y dice Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Y ahí Jesús declara algo, perdón, ahí Dios, ¿verdad?, declara algo importante, y dice, más serán sus días 120 años. Y desde que Dios dice eso, la edad de los seres humanos empieza a descender drásticamente, ¿ya? Empieza a bajar drásticamente. Ahí se cortó un poco, parece, como una interrupción. Vemos que los hombres en un primer tiempo, por lo menos los hijos de Adán, ya vivían bastante tiempo. Ya hay una longevidad ahí en la escritura muy grande. El caso de Matusalén es el más extremo de todos. Matusalén vive 969 años, ¿ya? Y luego de que Dios dice esta expresión, o da esta expresión, otros 400, 500 años era más o menos lo que vivían los personajes bíblicos, hasta que Jesús dice, hasta que Dios expresa esto, serán sus días 120 años. Y vemos desde ahí en adelante que la edad de los personajes baja drásticamente. Ya con Abraham, de Abraham en adelante, la edad de muerte se mantiene bajo los 120. ¿Ya? Y es lo que ha habido hasta hoy, ¿verdad? Nosotros vemos que hoy rara vez alguien puede superar los 120. No decimos que sea imposible, decimos que es una media que Dios puso. Dios dijo serán su vida 120 años,
Y eso quiere decir que aproximadamente son 120 años, es el derecho que tenemos de estar sobre la tierra, ¿verdad? Aplicando este principio al tema de los demonios, podemos entonces pensar, y como le digo, esto es una teoría, una forma de verlo, ¿verdad? No es que sea así, ni que, ni que sea la única opción, ¿verdad? Pero si aplicamos esto al tema de los demonios, podemos entonces pensar que los demonios tienen una esperanza de vida también. Es decir, que si por ejemplo, si el hombre muere teniendo 80 años, ¿verdad? Y el hombre muere con incredulidad y su espíritu queda en el Hades, queda flotando, ¿verdad? En el Seol. Este espíritu todavía puede reclamar el tiempo que le falta de esa manera, antes de ir al abismo. El abismo es un lugar particular, ya que creo que lo nombré en el capítulo 7, cuando hablamos de los tres espacios, ya, pero quizá no le dediqué tiempo. Hablamos de tercer cielo, segundo cielo, primer cielo. El abismo es un lugar que la escritura muestra debajo de la tierra, ya es un lugar dentro de la tierra donde van los demonios, donde van los espíritus inmundos una vez que terminan su tiempo de actividad. Es decir, si el hombre muere a los 80, todavía le quedaría un tiempo hasta los 120, donde operaría todavía como demonio, operaría como espíritu inmundo, pero llegado su tiempo, entonces él sería enviado al abismo, entraría al abismo. Tenemos una referencia importante al abismo en el libro del Apocalipsis, donde se dice que el diablo también cumplirá un tiempo en el abismo. Dice que en la segunda venida de Jesús, cuando hablamos de la segunda venida, ¿verdad? La parucía, dice que el diablo va a ser atado. Va a venir un ángel, va a atar al diablo y lo va a echar al abismo y lo va a encadenar en el abismo por 1000 años y va a quedar encerrado. Y luego, pasados esos 1000 años, entonces el diablo saldrá del abismo, dice, con un gran ejército. Y claramente el diablo va a salir con todos estos demonios que se han ido depositando en el abismo durante toda la historia. Y dice que el diablo va a salir, va a cubrir, dice que la expresión bíblica ahí dice que van a ser como las arenas del mar, en multitud. Dice que van a rodear la ciudad santa, eso creo que está en capítulo 21 de Apocalipsis, van a rodear la ciudad santa y en ese momento va a caer fuego de Dios, dice Apocalipsis, que es actividad angelical como ya vimos, y van a ser tomados todos estos espíritus, va a ser tomado el diablo, va a ser tomado los huestes del diablo con todos estos espíritus y dice, y van a ser lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Entonces el diablo, antes de ir al infierno, le esperan 1000 años en el abismo, encadenado. De la misma manera, los espíritus, ¿verdad?, que mueren sin Cristo, primero van al abismo antes de ir al infierno. Los que inauguran el infierno, según el libro de Apocalipsis, son la bestia y el falso profeta. Ya son los dos primeros lanzados al lago de fuego. Y después va todo este grupo, ¿verdad?, que sale del abismo para, dice la Biblia, engañar a Gog y a Magog, se quieren hacer guerra, y son tomados y echados al lago de fuego. Entonces, tomando este verso y completando un poco el cuadro, diríamos que los demonios tienen un tiempo de actividad para trabajar, para obrar. Es decir, no son demonios para siempre, trabajando en el sentido como nosotros lo vemos de tomar un cuerpo, de causar problemas, sino que tienen un tiempo. Y claramente Jesús, cuando se encuentra con el endemoniado gadareno, estos demonios reclaman su tiempo. Ellos dicen, Señor, has venido a destruirnos, ¿verdad? Has venido a atormentarnos antes de tiempo, así que por favor no nos mandes al abismo. Por último, mándanos a los chanchos, pero no nos mandes al abismo. Entonces, esa sería como lo que preguntó ahí Mauricio, ¿verdad? Porque en la parábola que Jesús hace del rico y Lázaro, ¿verdad? Sabemos el nombre del pobre, pero no del rico. El rico el pobre Lázaro va al seno de Abraham, que es un lugar muy similar a lo que entendemos ahora como paraíso,
¿ya? Incluso quizá podría ser el mismo lugar, que tiene nombres distintos para los del Antiguo Testamento, que ellos iban al seno de Abraham y los creyentes van al paraíso. Pero es un lugar de espera a la resurrección. Ya es un lugar, un tiempo de espera hasta que venga la resurrección. Y dice que ¿verdad? El rico va a un lugar de tinieblas. Este lugar de tinieblas, como digo, no sería el Seol, sino que sería ya el abismo. Él estaría dentro del abismo, y desde ahí ocurre, y ahí ya se complica un poco porque hay interacción, ¿ya? Hay interacción entre ambos. Ya no sabemos ya a ciencia cierta si es que podrá existir este tipo de interacción, si es que Jesús lo usó como algún tipo de figura, porque algunos dicen que es una parábola de Jesús, ¿ya? Y en el sentido de parábola podría tener algunos elementos, eh, digamos, donde se expresa una verdad de cierta manera, pero no es como todas las parábolas. Ya la diferencia grande, por ejemplo, de esta que tú dijiste ahí, Mauricio, es que es la única historia donde Jesús, o sea, donde se hace una parábola con un nombre propio. Ya, si tú te fijas, todas las demás parábolas nunca hay un nombre propio, nunca se le da el nombre de la persona. Siempre se dice, dos hermanos fueron para allá, ¿verdad? Uno obedeció y el otro no. No sé, hay un padre de familia que hizo tal cosa, sus siervos salieron, ¿verdad? En la parábola, por ejemplo, del hijo pródigo también tenía dos hijos, pero nunca se dan nombres propios dentro de las parábolas. ¿Ya? Y en esta es la única historia que Jesús cuenta donde se le da un nombre propio y se habla de Lázaro. ¿Ya? Y no sabemos si es con intención o no, ¿verdad? Pero después el rico pide que Lázaro resucite, ¿se acuerdan? El rico dice, oye, yo te pido, ¿verdad? Que Lázaro resucite y que vaya a decirle a mi familia para que no cometan el mismo error que yo. Y se impide eso y se le dicen porque no van a creer aunque un muerto resucite, ¿ya? Y coincide que precisamente al hombre que Jesús resucita se llama Lázaro. Ya no sabemos si hay alguna conexión ahí o no, ¿verdad? Eso se los dejo a ustedes ahí que le den vuelta, así que quizá tenga algo que Jesús le pone Lázaro precisamente a aquel que se pidió que se resucitara para que le fuera a hablar a Israel, y precisamente Lázaro resucita, ¿verdad? Y da testimonio de su resurrección a Israel, y Israel en vez de arrepentirse, se vuelve más en contra de Jesús, y es ahí, según el Evangelio de Juan, donde deciden matar a Jesús. Entonces es como que se cumplió realmente esto, lo que Jesús dijo, no se arrepentirán aunque un muerto resucite. Pero como le digo, la figura de Lázaro y el rico sería con Lázaro en el seno de Abraham y el rico directamente en el abismo. Ya sería como para mostrar esta figura de los dos lugares. El tiempo de demonio entonces sería un tiempo corto, sería un tiempo momentáneo, un tiempo de un tiempo, digamos, muy reducido de su actividad. Así que ahí completamos un poco lo que es la identidad. Como le dije, es una posición, ya no es algo que afirmamos como que esto es lo que tienen que creer sí o sí, pero yo encuentro, por lo menos hasta ahora lo que he visto y revisado, es la mejor posición. O sea, la que por lo menos a mí me acomoda más con respecto a lo que la Biblia está mostrando y está diciendo. ¿Cuál es la actividad de los demonios? ¿Qué es lo que hacen los demonios? Eso sí que la Biblia lo muestra abiertamente. Ya aquí no hay tanto margen de duda ni margen de donde jugar, ¿verdad? Mateo 8:16. Cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. El demonio produce enfermedad. Incluso ustedes se acuerdan cuando Jesús fue a la casa de Pedro, estaba su suegra en cama, ¿se acuerdan? Y dice que Jesús reprendió la fiebre. Esa también es una expresión muy, muy singular, ¿ya? Porque significa retar a la fiebre, ¿verdad? ¿Quién reta a la fiebre cuando está enfermo? Hechos 10:38. Ya vamos a leer ahí. Se me pegó un poco aquí, no sé si me escuchan. ¿Me escuchan bien, no? ¿Sí? ¿Sí? Ah, ya todavía es que se me pegó la pantalla del computador. Ahí sí.
Hechos 10:38 dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios, o sea, la mirada de Jesús, él veía una mujer encorvada, y él dijo, Satanás la tiene así, es decir, está oprimida por espíritus del mundo espiritual, ¿verdad? Causa enfermedades. No quiere decir que todas las enfermedades sean demonios, ya no estamos afirmando eso, ya porque también hay algunos grupos que cualquier tipo de enfermedad la asocian a demonios, aunque sí podemos decir en la Biblia que toda enfermedad es el brote o la muestra de algún tipo de maldición en el cuerpo. Ya no es ninguna enfermedad dada por Dios, no muestra la Biblia que Dios mande la enfermedad, así como algunos dicen, ¿verdad? No, Dios mandó esta enfermedad con esta causa. Roza la herejía decir eso porque nunca vemos a Jesús hacer eso. ¿Ya? Es decir, nunca vemos a Jesús diciendo, mira, tú tenés una lección que aprender, así que toma este tumor para que aprendas en el futuro. ¿Ya? Eso no lo vemos, ¿verdad? De esa manera. Así que Dios manda enfermedad a sus hijos. Hay una acción de Pablo, ¿verdad? Pero no fue a un cristiano, fue a un gentil, a uno que se oponía al evangelio, donde Pablo le dice, quedarás sin ver tanto tiempo, y este hombre queda ciego. ¿Se recuerdan ahí cuando andaban en el primer viaje misionero con Bernabé? También producen accidentes. Ya Mateo 17:15, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Era un joven que era propenso a los accidentes, que al parecer intencionalmente iba y se lanzaba a lugares peligrosos y todo, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Los mismos padres dicen, ¿verdad? Tiene un espíritu, ayúdalo. Y Jesús va y lo libera. ¿Ya? De esta manera, entonces, los demonios causan adicciones, crímenes, incluso pueden reproducir. Véanlo de esta manera, es como otra persona, ¿ya? En el cuerpo de alguien que está recibiéndolo. Entonces, el demonio cuando entra ocupa el cerebro del hospedador y mete sus pensamientos, su forma de mirar el mundo, mete ¿verdad? Es como que otro le está ocupando, otro software ocupa el hardware, ya estamos así como, entonces reproduce toda clase de cosas, ¿verdad? Si el demonio que entra era un miserable, no sé, o malgastaba, o era adicto a algo, él va a reproducir en nuestro cuerpo sus mismos vicios, ¿verdad? Lo mismo que él tenía, ¿ya? Y por eso este es un llamado también a cuidar. La Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y en ese sentido estamos llamados a cuidar el templo. Cuando la Biblia habla de cuidar el templo, se refiere mucho más a esto de los demonios, ¿verdad? Que a otra cosa. Ya muchas veces, ¿verdad? Cuando recién me convertí, yo nunca fumé en realidad, ¿ya? Pero tuve amigos sí que se convirtieron y tenían problemas con el cigarro. Y entonces, por lo menos en mi tiempo, se demonizaba mucho el fumar, ¿ya? Y se decía, no fume, mi hermano, porque hay que cuidar el templo del Espíritu Santo. Entonces, a veces se mira el cuidar el templo del Espíritu Santo solo como no fumar, ¿verdad? O no tomar o hacer otra cosa que pueda dañar el cuerpo. Como templo del Espíritu Santo estamos claros que eso es correcto. No le estoy diciendo tomen y fumen, ¿verdad? Es correcto cuidarse, hacer deporte y llevar una vida sana, claro que sí, pero también es importante notar que los demonios contaminan el cuerpo. Ya los demonios son espíritus malditos que entran al cuerpo y que, claro, lo contaminan con maldición, reproducen formas de pensamiento, reproducen esta misma actitud de ir en contra del evangelio que ellos tenían claramente, y lo reproducen en la persona que los recibe. Entonces, mis amados, este es un llamado a esto, ya a cuidarse. Ya hay una posición que dice que
los creyentes no pueden ser poseídos, incluso hay otros que enseñan que hay distintos niveles de posesión, influencia, posesión, etc. Sin embargo, eso la Biblia no lo muestra tan así. La Biblia habla de que tiene demonio o no tiene demonio, ¿verdad? Es como está poseído o no. La palabra poseído es algo muy fuerte, ¿verdad? La palabra poseído es como que nos imaginamos a las películas, ¿verdad? Anabel que camina por la muralla, ¿verdad? O algo así. Pero la verdad es que la Biblia nos muestra que las personas con demonios a veces están muy en sus cabales. Ya el endemoniado gadareno es una excepción, ¿verdad? Pero tenemos el hombre que tenía demonio que iba a la sinagoga, ¿se acuerdan? Y que era un hombre que iba a la sinagoga continuamente, era hermano ahí de todos, y cuando Jesús predica, él salta, ¿verdad? Y Jesús reprende al demonio y sale. Pero si Jesús no hubiera predicado, ahí pasa, ¿ya? Y entonces, como les digo, hay algunos que dicen, no, los cristianos no pueden ser poseídos porque, no sé, porque el Espíritu Santo habita en ellos, pero recuerden que el demonio no entra al espíritu, el demonio entra a la carne. Entonces, de la misma manera, el templo, cuando vemos la figura del templo en el Antiguo Testamento, muchos ladrones venían a cobijarse en los atrios. ¿Ya? Los atrios serían, ¿verdad?, como nuestra carne, nuestro cuerpo. Muchos ladrones judíos, porque también habían ladrones judíos, para escapar de la policía romana, se metían a los atrios del templo porque ahí los romanos no podían entrar, ¿ya? Y se escondían ahí, por eso Jesús después le dice, han convertido mi casa en cueva de ladrones. De la misma manera, los demonios pueden entrar en un creyente. Claramente no entran al espíritu del creyente, o sea, no le roban la salvación al creyente, pero sí entran en el cuerpo. Se meten a los atrios como ladrones, ¿verdad? Y reproducen toda clase de maldición, reproducen toda clase de situaciones negativas para el creyente, para la vida de fe. Así que, mis amados, tomemos la autoridad del nombre de Jesús. Lo bueno de esto es que la autoridad que Jesús tenía para echar fuera a los demonios nos delegó a nosotros y nos dijo, en mi nombre echarán fuera los demonios. Es lo primero que se habla, la primera señal, ¿verdad? Se dice, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Luego se habla, sanarán enfermos, etcétera, ¿verdad? Pero se nos dio autoridad. Jesús, cuando envió él envió un grupo de 70 en primer lugar, luego envió un grupo de 12, en ambos envíos les da autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echen fuera. Y el grupo de los 70 dice que vuelve gozoso, diciéndole, Señor, hasta los espíritus se nos sujetan en tu nombre. Es decir, lo comprobaron. Y ahí Jesús le dice, estén gozosos no porque los espíritus se les sujetan, sino porque sus nombres están escritos en los cielos. Entonces, mis amados, tengamos presente esto, oremos al Señor, pidamos reconocer su autoridad, y cuando nos encontremos con un problema como este, ya sea en nuestra propia vida, en la vida de alguien cercano, no tengamos temor, ¿verdad? Oremos por él, y tal como el Señor Jesús hacía, ¿verdad? Jesús decía, demonios, sal fuera, ¿verdad? No decía en el nombre de Jesús porque él era Jesús. Nosotros decimos, sal fuera en el nombre de Jesús y está, ¿verdad? Echamos fuera al demonio en el nombre de Jesús, ¿ya? Y usar la autoridad que el Señor nos ha delegado, que el Señor nos ha usado. ¿Ya? Algunos piensan que esto solo se puede hacer bajo un ministerio de liberación o algo así. Mis amados, esto es para todos, todos tienen la autoridad de echar fuera a los demonios, de librarse de esto que puede causar mucho problema. Ya, mis amados, les bendigo ya en el nombre de Jesús. Ya les voy a mandar al correo cuando nos encontramos para el segundo semestre. Si ya tienen y escribieron los apuntes, pueden enviarlos ya al mismo correo desde ya. Si les falta ver alguna clase o rellenar un poco, tienen tiempo todavía, vamos a dar un tiempo para que completen y envíen. ¿Estamos entonces? No sé si hay alguna pregunta, alguna cosa. Siempre la pueden hacer al correo también, ¿verdad? Cualquier cosa que haya ahí que no se haya entendido bien. Vamos a orar entonces, vamos a orar al Señor, a dar gracias. Francisco, Oramos, Padre. yo tengo una duda. Disculpa. Ya, disculpa. Oh, lo siento. Justo, Feña, ya. Sí. Los apuntes, supongamos si yo lo tengo en un cuaderno, le saco fotos, una cosa así. Sí, eso nomás. ¿Sí? Foto a las hojas y envías. Hay un programa para pasar a PDF.
ya donde tú tomas hartas fotos y los pasas a PDF. Ya, eso sería como Más genial. Sí, sí, porque quedaría en un solo documento, quedaría para ti también. Ya, ese Sí, que pues. dice ahí, Gloria, Cam Scanner, correcto. Tomas varias fotos y los pasas a PDF. Ya, Ya. si no pillan la forma, ya no hay drama, los envían las fotos, ya, no te hagas problema. ¿Ya? Ya. Ahora sí, oramos al Señor, damos gracias. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este primer semestre, Señor, por cada una de las clases que estuvimos. Señor, gracias porque tú nos has ayudado, tú nos bendices, Señor, y yo te pido por cada uno de mis hermanos, llénalos de gracia, de bendición, ayúdalos en su vida de fe, en esta inquietud que tienen de aprender de tu palabra. Señor, llénalos de bendición, de sabiduría, de entendimiento. Padre, que el segundo semestre pueda darnos mucho más luz, Señor, de la voluntad de Dios expresada en la Biblia, de la voluntad de Dios, Señor, que está en la Escritura. Te damos gracias, te bendecimos, Señor, y te damos a ti honor, gloria y alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Señor les bendiga. Amén. Un gusto, bendiciones. Bendiciones, pastor. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones,